Muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio que desde Aúna Ideas tenemos para toda la comunidad educativa y para todas las familias de Medellín y de muchas partes de Colombia. Primero quiero empezar contándoles qué es Aúna Ideas. Nosotros somos un colaboratorio de salud y bienestar de Aúna, una plataforma abierta para la investigación científica, la innovación biomédica, la formación en salud y el desarrollo de nuestro continente. En Aúna Ideas tenemos unas líneas de trabajo, estamos con investigación, educación e innovación, y desde proyección social es el lugar desde donde proponemos todo este ciclo de conferencias que tenemos para la comunidad educativa. Entonces, el día de hoy nos convoca un tema de mucho interés, de mucha actualidad. Vamos a hablar acerca de manejo de enfermedades respiratorias en niños y adolescentes en entornos escolares. Y tenemos un invitado súper especial, ese es el doctor Juan Gonzalo Mesa. Él es médico, pediatra, infectólogo de Clínica Las Américas Aúna. Doctor Juan Gonzalo, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. No, Eugenia, no, muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Siempre es muy grato estar aquí como en la parte de los live que hacemos con el enfoque pues, educativo a la comunidad. Y espero que les guste mucho la conferencia de hoy. ¿Me escuchaste, Evo? ¿Me escuchas? Sí, doctor, se escucha perfecto. Perfecto, entonces vamos a arrancar de una vez, ¿te parece? Entonces, bueno, como Eugenia les contó, pues mi nombre es Juan Gonzalo Mesa, soy pediatra especialista en enfermedades infecciosas de Clínica Las Américas Aúna. La intención que hablemos en estos cortos minutos, con la intención también al final de la conferencia de que manden sus preguntas para que hablemos un poco más del tema, es acerca del manejo de las infecciones respiratorias en niños y adolescentes, ahora en el entorno escolar. La pandemia tuvo a estos niños encerrados mucho tiempo, con asistencia escolar o mixta o sin asistencia, y esta llegada al colegio de este año, que es cuando más se masificó el regreso al colegio, pues ha hecho que tengamos nuevamente muchas infecciones respiratorias en nuestra población pediátrica. De hecho, ustedes supieron y escucharon lo que pasó hace unos meses acerca del colapso de los servicios de salud pediátricos a nivel de ciudad y de departamento, inclusive también de país, con muchos niños enfermos, pues básicamente porque llevaban mucho tiempo sin ir al colegio. Esa ausencia de contacto con otros niños creó una deuda inmunológica que hizo que las infecciones respiratorias llegaran a atacar más fuerte a esos muchachos. Entonces, ya en ese momento estamos regresando como una normalidad un poco más tranquila, pero es una enfermedad, es un grupo de enfermedades que evidentemente van a afectar mucho a nuestros hijos de aquí en adelante, y eso es algo que es inevitable. Como acabamos de mencionar, es bastante frecuente, tiene muchas manifestaciones, la mayoría simplemente son síntomas respiratorios altos, pero ahorita haremos bien cuáles son los altos y cuáles son los bajos. La mayoría, aunque se pueden producir por virus o bacterias, el 95% son virales. Cuando hablamos de que las infecciones son virales, son casi que equivalente a decir que son autolimitadas, que el manejo se basa principalmente en los síntomas que presenta el niño en ese momento. Y por definición, las infecciones respiratorias agudas duran menos de 2 semanas. ¿Por qué es importante este tipo de diferenciación? Porque las infecciones respiratorias crónicas, que pueden ser ya complicaciones infecciosas bacterianas o infecciones por gérmenes menos usuales, requieren un enfoque diferente. Ustedes saben, si son papás, pues muchos de los que están aquí seguramente son papás o tienen familia, niños pequeños, se dan cuenta o saben que los niños cuando se enferman duran enfermos más o menos 1 o 2 semanas, se mejoran un ratico y a los días se vuelven a enfermar porque pues siguen yendo al colegio, entonces se exponen nuevamente a otra infección viral. Pero miren que son ciclos casi que interminables de infección respiratoria una tras otra, pero los síntomas suelen durar aproximadamente máximo 2 semanas. En Colombia, como en todo el mundo, la mayoría de virus son los mismos de siempre. Virus sincitial respiratorio siendo el virus más importante de todos. Seguramente muchos de ustedes recordarán este virus, sobre todo si tuvieron niños pequeños con bronquiolitis, pues es el virus que más frecuentemente produce bronquiolitis en los niños en la edad temprana, en los primeros 2 años de vida. Y obviamente detrás está la parte ya tan influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus. O sea, son virus respiratorios que en cualquier momento de la vida escolar de estos muchachos pues se exponen y pueden infectarse con estos. Es mucho más frecuente en menos de 5 años. También seguramente muchos de ustedes que tengan niños mayores se dan cuenta que cuando el niño o el hijo cumple más de 5, comienza a enfermarse mucho menos. Y eso es algo que se observa en todo el mundo.
La mayoría de infecciones respiratorias, gastrointestinales o graves ocurren en pacientes menores de 5 años, en mayores de 5 años está mucho mejor. Y de ahí salen pues, la base de muchos de los programas de control de enfermedades en la infancia, como ya de Cero a Siempre, o de esos grupos, como en Colombia, que es la campaña gubernamental de Cero a Siempre, por ejemplo. Un niño puede tener inclusive entre 8 y 10 episodios de infección respiratoria por año, o sea, básicamente uno por mes. Eso es normal en estos muchachos, sobre todo aquellos que tienen la costumbre de llevarse todo a la boca, de lavarse poco las manos, o de tener un entorno muy hacinado, pues tienen mucho más riesgo de tener infecciones respiratorias recurrentes. ¿Qué síntomas tienen los pacientes con infección respiratoria? Pues los síntomas de siempre: congestión nasal, moqueadera, que nosotros llamamos rinorrea, estornudos, tos, dolor de garganta, algunas veces fiebre. O sea que todos estos síntomas juntos se llaman gripa. Listo. Los niños tienen muchas gripas por año. Es normal que un niño con gripa tenga todos estos síntomas, o algunos de ellos no más, pero suelen ser síntomas de corta duración, de relativamente fácil control, que se acompañan de pronto de un malestar más o menos importante los primeros 2 o 3 días, y después comienza el niño a mejorar, sigue con tosecita, sigue con mocos, pero finalmente el niño se alivia. ¿Qué es lo normal? Para poder entender y saber de pronto cuándo vale la pena reconsultar o cuándo consultar de forma por el servicio de urgencias, es muy importante saber qué es lo normal que ocurre con una infección respiratoria común y corriente en un niño. Los síntomas ya los mencionamos, ahorita ya los dijimos, repitamos nuevamente: congestión nasal, estornudos, moqueadera, dolor de garganta, pueden tener tos, pueden tener algunos fiebre, pero son síntomas que duran aproximadamente 10 días. El niño arranca inicialmente la mayoría de veces con alguito de moquitos y dolor para tragar. Es de los primeros síntomas que tienen los niños: dolor para tragar. Inclusive uno como adulto, les echen la cabeza cuando ustedes se enferman, que también es muy frecuente que el adulto comience inicialmente con dolor para tragar, y cuando empieza con síntomas ya sabe que le va a dar gripa. Entonces arranca con dolor para tragar, un poquito de moquitos, esos síntomas van congestionándose, van empeorando la congestión, cada vez más tos, cada vez más moquitos, pueden tener fiebre, ya después del día 7 al día 8 ya la congestión empieza a disminuir, y después del día 10 la mayoría de síntomas desaparecen, o puede quedar la tos del recuerdo, que quedan tosiendo mucho más tiempo, que tosen 1 o 2 semanas y los moquitos van desapareciendo lentamente. Importante es que los mocos o el color del moco no significa o no implica que la infección sea producida por virus o por bacterias. Un moco verde simplemente es un moco que lleva más de tiempo guardado, o lo que llaman las abuelitas madurado. Entonces no es significativo, o un moco verde no implica que requiera uso de antibióticos para poderse aliviar. Pero tanto los mocos como la tos son los últimos síntomas que desaparecen. Ya el niño, ya después del día 10, usualmente tiene poca congestión, ya tiene poco estornudo, ya no tiene malestar, pero puede continuar con algo de mocos y algo de tos, que es lo que uno ve en nuestros hijos, que tienen pues tos y mocos todo el año. Hasta ahí hablamos de la parte respiratoria común y corriente, las infecciones virales a las cuales nos enfrentamos constantemente en la práctica diaria, o nosotros como padres pues con nuestros hijos que se enferman con frecuencia. Lo importante para nosotros como papás y pues también como clínicos es poder identificar cuando esa infección respiratoria aguda, común y corriente, que pues es una gripa que no hay nada para hacerle, pues se convierte de pronto en una infección un poco más grave que amerita evaluación médica y muy posiblemente intervención por parte nuestra. Las más frecuentes son pues, otitis media, amigdalitis, neumonía o sinusitis, que es como lo que vamos a enfocarnos en esas 4 diapositivas siguientes, que son muy sencillas como puntos clave de cada una de ellas. ¿Qué es importante en la otitis? La otitis es un cuadro agudo, o sea, un niño no tiene otitis durante semanas. Un niño usualmente está agripado y durante el episodio de gripa comienza de forma súbita con dolor de oído. Puede decir que oye menos por ese oído que está afectado. Muchas veces ese dolor es muy intenso. Recuerden que tanto el dolor de oído como el dolor de muelas son dolores bastante insoportables. Entonces pueden inclusive pues, justificar la consulta por urgencias. Y en ese momento el médico que lo evalúe pues revisará el oído con el otoscopio y mirará lo que se ve en la foto de abajo, que son cambios en el tímpano. Uno puede ver el tímpano abombado y como con ese color amarillento que es pus detrás del oído. Y dependiendo de los síntomas y la edad del niño, pues él podrá definir si el niño requiere o no manejo antibiótico. La mayoría de otitis ocurren en niños menores de 5 años. Es mucho menos frecuente tener otitis después de esa edad.
pero algo importante es que el uso de antibióticos debe ser definido por un médico que evalúe al paciente. La recomendación importante en este caso es no llevar simplemente al niño a la farmacia, porque miren lo importante que tiene que tener esa condición, que es una condición que es fundamental, y es esta: tiene que tener cambios en el tímpano, lo que implica que al niño lo revise un médico capacitado en evaluar ese tipo de puntos y con eso definir si requiere o no manejo antibiótico. La sola presencia de dolor de oído no es suficiente para diagnosticar otitis, y mucho menos es suficiente para definir o para clasificar al niño como un niño que requiera manejo antibiótico. La amigdalitis, como ahorita lo mencionamos en los síntomas de la gripe común y corriente, el solo dolor para tragar no es suficiente para pensar en amigdalitis, y eso es muy importante. La mayoría siguen siendo virales, casi que 3 de cada 4 amigdalitis son virales. Una forma importante o unas formas que uno puede utilizar para diferenciar que sea virus o que sea bacteria el causante de la infección de garganta es que las amigdalitis virales suelen acompañarse de tos y mocos, como ahorita lo mencionamos. En cambio, las amigdalitis bacterianas, que son las que realmente requieren manejo antibiótico, muchas de ellas son amigdalitis que casi que no tienen tos. La fiebre suele ser una fiebre que es mucho más alta. No suelen tener mocos ni congestión. Entonces miren que no toda infección respiratoria alta tendrá los síntomas que ahorita mencionamos. La amigdalitis es una infección respiratoria alta, pero si es bacteriana, puede carecer de los síntomas descritos en las diapositivas anteriores. El dolor para tragar suele ser muy intenso, suelen tener ausencia de tos, ausencia de mocos, fiebre muy alta, pueden tener inclusive brote en la piel, y el médico suele palpar ganglios importantes a nivel de los ganglios del cuello, y con eso ya podría tomar decisiones con respecto a hacer estudios posteriores para definir si requiere o no manejo antibiótico. Pero recuerden que partimos de que 3 de cada 4 infecciones de garganta son virales y que muy probablemente van a resolver solamente con manejo sintomático. La sinusitis complica el 5% de las gripas, esa sí hace parte del espectro completo de la infección respiratoria. Los médicos tenemos en cuenta 3 escenarios con los cuales diferenciamos una gripa común y corriente de una sinusitis. Consideramos que una sinusitis puede diagnosticarse de forma clínica si la gripa dura más de 10 días, o sea, el paciente o el niño que lleva más de 10 días con muchos mocos, mucha tos, mucha congestión, sigue con fiebre, no está mejorando, posiblemente tiene una sinusitis. Una gripa intensa, que es un niño que lleva 3-4 días de gripa, pero la gripa tiene fiebre muy alta, con muchos mocos, mucha congestión. Y la gripa que recae es aquella que empieza con una gripa común y corriente, el niño mejora, después del 4 o 5 día se pone mejor, pero después de 2-3 días de estar mejor, nuevamente empieza con síntomas, nuevamente tiene fiebre, nuevamente tiene congestión, otra vez empeora la tos, los mocos se ponen más intensos y más frecuentes. Entonces, clínicamente los médicos podemos diferenciar una infección viral común y corriente. Diferenciarlo de la sinusitis es cualquiera de estos escenarios clínicos. La mayoría de sinusitis no requieren estudios especiales de imágenes, ni tomografías, ni resonancias, ni radiografías. El diagnóstico suele ser basado en la parte clínica de los pacientes. Afortunadamente, aunque tenga síntomas de sinusitis, muchas de ellas se pueden quitar solas sin ningún tipo de intervención, y los antibióticos se reservan para casos más complicados, casos más graves, o en los cuales veamos que a pesar del manejo que estamos dando sintomático, el niño no está mejorando de forma tan adecuada como nos gustaría. Y finalmente, la más temida de todas, que es la neumonía. Uno tiene o no tiene neumonía, uno no tiene puntos medios. La neumonía suele precedirse de un cuadro gripal común y corriente. La aparición de esta neumonía no depende de qué tan bien o qué tan mal cuidemos a nuestros niños. Al que le da neumonía, le da neumonía, pero afortunadamente las neumonías bacterianas ocurren más o menos máximo 2 al año. O sea, es muy poco usual que vos tengas más de 2 neumonías por año. Si estás teniendo más de 2 neumonías en un año, hay que mirar primero que el diagnóstico esté bien hecho, y segundo, si el diagnóstico está bien hecho, que de pronto no tengas algún problema de tu inmunidad o de tus defensas. Los síntomas de la neumonía pueden ser fiebre alta, la respiración rápida, que es una cosa que es muy frecuente para nosotros, o que es muy, muy, muy importante para evaluar es qué tan rápido respira el niño. Recuerden que la fiebre que tenga un niño puede aumentar la frecuencia respiratoria normalmente, o sea, un niño con fiebre respira más rápido. Entonces lo importante para evaluar la respiración rápida siempre será tener al niño sin fiebre para poder mirar si realmente o no respira rápido. Usualmente están muy decaídos y comen muy poco. Entonces, cuando uno tiene un niño que está gripado, que lleva 4 o 5 días con gripa y de un momento a otro se pone peor, se ve respirar rápido, no quiere comer, se ve decaído, pues es probable que requiera una evaluación médica para diagnosticar
la neumonía en este caso. Y en muchos de los episodios posiblemente se les formule manejo antibiótico. Ya hablamos de 4 cosas que pueden complicar las infecciones respiratorias, pero el mensaje más importante en ese aspecto es que la mayoría serán infecciones respiratorias leves y autolimitadas porque son de tipo viral. El cuidado en casa es lo más importante y se debe vigilar siempre los signos de alarma o de complicación para en ese momento pues consultar inmediatamente al servicio de urgencias para que sea evaluado por un médico y defina si requiere estudios adicionales o eventualmente manejo antibiótico u hospitalización. Entonces, ¿cómo se previenen las infecciones respiratorias en los niños? Y eso aplica en niños y en adultos. Pues primero mantenerse alejado de las personas que están enfermas, ¿cierto? Para esto, lo ideal y lo más responsable sería que el niño que esté enfermo no vaya al colegio. La interacción entre niños suele ser una interacción que es muy estrecha durante el juego. Recuerden, ustedes saben que ellos juegan mucho, se abrazan, comparten cosas, comparten objetos, que si el niño no tiene un adecuado manejo de sus secreciones, sobre todo la parte de los mocos y la tos, el estornudo, pues eso posiblemente puede infectar al resto del salón, pues y eso lo hemos visto con frecuencia. Cada rato nos cuentan que el salón están incapacitados, 10 de 15 niños están incapacitados. Entonces, lo más importante es que si su hijo está enfermo, pues en la medida de lo posible no lo mande al colegio. Es una responsabilidad que tenemos con nuestro niño, porque pues igual está maluco, entonces ir al colegio pues maluco no es tan divertido. Y segundo, pues para no enfermar a los demás niños que comparten con nuestros hijos. Pilas con las vacunas. Recuerden que todas las vacunas que ofrece el gobierno son gratis. Hay vacunas adicionales que uno puede agregarle para complementar el plan de vacunación, que en ese caso sea recomendado por su médico, obviamente discutido con su médico, pues muchas de ellas implican un costo que suele ser un costo alto, pero las vacunas que están incluidas en el plan de vacunación son vacunas que son muy suficientes y muy buenas para evitar muchas de las infecciones. Hago mención especial a la vacuna de influenza que se pone cada año. Por favor, no dejen de ponerla. Hay muchos mitos con respecto a esta vacuna y si quieren las preguntas de la conferencia podemos resolverlas. Pero no dejen de vacunar a sus niños. Pilas con la vacuna de influenza, pilas con la vacuna de neumococo, que son vacunas muy importantes. Entonces, realmente la prevención es mantenerse alejado de las personas enfermas, evitar al máximo mandarlas al colegio y pilas con el carnet de vacunación. En la parte obviamente de prevención, también es muy importante mantener las manos limpias, ¿cierto? Eso es muy importante. Recuerden siempre el lavado de manos que puede ser con agua y con jabón o con soluciones basadas en alcohol. La pandemia nos enseñó mucho acerca del tema de mantener las manos limpias, de hacer higiene de manos constante y del uso pues, del alcohol glicerinado para mantener las manos limpias y evitar contacto con personas enfermas. ¿Cómo se manejan los síntomas en la casa? Entonces hablaremos de cada uno de los síntomas más importantes. La fiebre, idealmente siempre intenten tomar la temperatura para poder tener claramente cuál es el grado de temperatura del niño. Usualmente el niño que va al colegio se toma la temperatura axilar, o sea, usted le pone el termómetro que puede ser digital o de mercurio, si sabe leerlos, porque a veces leerlo no es tan sencillo. Muchas veces recomendamos que sea un termómetro digital en la medida que se pueda. Y se considera fiebre pues por encima de 38 grados centígrados, ¿listo? 37,5 no es fiebre, 37,7 no es fiebre, 37,2 no es fiebre. Si tiene esas temperaturas, pues simplemente vigile al niño para ver para dónde va, ¿listo? O sea, si usted le encontró 37,5 al niño y está medio decaído, pues espérese media horita, una hora, le repite la temperatura, si está subiendo y está maluquito, pues le empieza el medicamento. ¿Qué medicamento utilizamos para la fiebre? Recomendación personal, usualmente usamos acetaminofén. Es un medicamento que es barato, que es fácil de conseguir, es seguro, no afecta la función renal como si lo afectan otros medicamentos que pueden ser potencialmente dañinos para los riñones. Pero algo muy importante es que tienen que tener cuidado con la presentación del acetaminofén que consiguieron, porque hay acetaminofén en gotas y en jarabe y en pastillas masticables. O sea, pilas con eso. Si son gotas es una dosis, si es jarabe es otra dosis. Si son pastillas masticables es otra dosis, entonces pilas, porque no es solamente comprar el acetaminofén en la farmacia, sino saber bien cuánto es la dosis que le corresponde a su niño. Recuerden además que el acetaminofén comienza a actuar entre 30 y 60 minutos después de habérselo dado. Entonces no esperen que el niño después de recibir el acetaminofén a los 5 minutos esté aliviado. Los medios físicos que son muy utilizados en el argot popular no se recomiendan de forma rutinaria, o sea, ponerle medias frías o sábanas frías al niño no es buena idea. Recuerden que la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. La fiebre como tal no hace ningún tipo de daño en el cuerpo del niño.
La fiebre simplemente está intentando combatir la causa de la infección, que en este caso usualmente es un virus, entonces la fiebre como tal decae, pone maluco, no quieren comer, pero más de ahí no dan. Listo, la fiebre no daña el cerebro, la fiebre no da meningitis, entonces no le tengan miedo a la fiebre realmente. Lo importante del manejo de la fiebre es que estén cómodos, o sea, darle medicamento para que estén cómodos. Entonces el uso de medios físicos lo que hace es incomodarlos realmente, porque unas medias frías, una camiseta fría, cuando uno tiene fiebre pues se siente más frío todavía y eso puede dar escalofríos y puede dar dolor. Entonces intenten no usar medios físicos a no ser que hayan utilizado previamente la acetaminofén. Uno podría pegarle la ayudadita con los medios físicos, pero con agua tibia, o sea, un baño con agua tibia, después de darle a la acetaminofén, no darle, no simplemente evitar la acetaminofén y bañarlo con agua fría. Eso no está bien, eso se considera maltrato infantil. Entonces, realmente no es una buena idea. Alimentación. Recuerden que los niños enfermos comen menos, eso es completamente normal. Nuestros niños comen menos frecuente, pero pues comen alguna cosita. Ustedes siempre intenten darle lo que más les guste, obviamente no llegando al límite de darle solamente dulces y chucherías, sino de los alimentos saludables que les gustan a ellos, los nutritivos, o sea, la carne. ¿Qué es que les gusta comer? Pollo, por ejemplo, pues dele pollo. ¿Qué es que les gusta comer carnita? Pues dele carnita. ¿Qué es que les gusta comer pastas? Pues dele pastas. ¿Qué es que les gusta el arroz con salsa de tomate? Pues dele arroz con salsa. O sea, denle lo que la comida que ellos realmente les gusten, porque durante la enfermedad ellos van a comer poco. No se asusten, no se van a desnutrir. Listo, el niño que está enfermito no come, pero es porque no quiere ni le provoca, pero cuando le dé hambre él va a comer. ¿Listo? Entonces no peleen con él. Porque la idea de, si uno arranca a pelear con los hijos por comida, es cuando arrancan los problemas. Es mucho peor después. Y recuerden que el momento de comer es un momento muy importante para la familia, entonces debe ser lo más agradable posible. Lo que sí hay que garantizar es la hidratación. Ofrézcale bastante líquido, el líquido que él quiera recibir, siempre intentando que orine mínimo cada 6 horas. O sea, si se está dejando de orinar cada 6 horas, posiblemente está empezando a recibir menos líquido del que necesita, y un niño que está con mocos, congestión, fiebre y que no toma líquido, pues tiene mucho más riesgo de deshidratarse. La tos y el dolor de garganta, realmente los jarabes para tos ninguno sirve. Listo, los jarabes para tos no han podido demostrar que tengan utilidad para el manejo de este síntoma. Lo que más ha demostrado que sirve son las bebidas dulces o la miel. Listo. Son mucho más efectivas, no son medicamentos, se le puede dar con más frecuencia y realmente está demostrado que funcionan mucho mejor que los jarabes para tos que venden en las farmacias. Para el dolor de garganta, pues la acetaminofén, que sirve para la fiebre, pues también sirve para el dolor. Entonces, eso podría ayudarles a controlar ese par de síntomas que, aunque son molestos, pues uno podría controlarlos de formas relativamente sencillas. La congestión nasal, pues si el niño sabe sonarse, pues que se suene, listo. Esa habilidad se va alcanzando en los primeros años de vida, después del tercero o cuarto año son capaces de sonarse. Si por algún motivo no son capaces, que eso es normal también, no esperen que si tiene 4 años no se sabe sonar, entonces está retrasado, pues tampoco. Si uno tiene niños que tienen todavía la habilidad para hacerlo, pues utilice barridos nasales con solución salina a necesidad. Listo, se puede usar la jeringa con solución salina. Ya hay muchos niños que se acostumbraron a hacerlo de chiquitos, entonces ni les fastidia. Obviamente, si nunca están expuestos al barrido, puede ser complicado para ellos poderlo aceptar, pero muchas veces con solo limpiar la nariz, ellos van a estar mucho más cómodos, van a respirar mucho mejor, van a roncar menos y si es de noche, por ejemplo, pues van a dormir mucho mejor porque pueden respirar más tranquilamente. La etiqueta, el protocolo de etiqueta respiratoria es muy importante, o sea, el niño va a toser, va a estornudar, pero lo importante tanto para ellos como para nosotros es que tengamos una etiqueta adecuada para evitar contagiar a los demás, porque también es responsabilidad nuestra cuando estamos enfermos, pues nos enferman a los demás, a nuestros vecinos, al resto de familiares. Recuerden que para toser o estornudar debemos taparnos la boca y la nariz. Si tiene un pañuelo, pues hágalo, es una buena opción. Y si no, pues recuerden utilizar el antebrazo. Se ponen aquí, el antebrazo lo ponen aquí para que estornuden sobre la parte de aquí del brazo. Y es evitar que haya una propagación muy importante de sus goticas respiratorias que están potencialmente llenas de virus y de bacterias que pueden infectar a los demás. Después de eso, lavarse bien las manos. Usted con eso básicamente controla casi que el 80-90% de la cadena de transmisión. Solamente con evitar estornudarle encima a la gente y con lavarse las manos se logra ya muchas de las cosas. E intente pues no tocarse boca, nariz y ojos. Eso realmente decirlo es muy fácil, cumplirlo es muy difícil, pero si uno lo hace consciente y lo hace juicioso, muy posiblemente logre tener algo de impacto sobre la diseminación de infección a las demás personas. Signos de alarma. ¿Qué motivos nos tienen que hacer a pensar a nosotros que el niño debe ser llevado por urgencias para ser evaluado por un médico? Listo, recuerden nuevamente,
Los farmacéuticos no son médicos. Yo sé que muchas veces es la forma más rápida de hacerlo, pero no se recomienda. Ellos no tienen el conocimiento médico para evaluar a un paciente, tampoco tienen el registro médico para formular medicamentos, y en caso de que alguna cosa pase, pues ojalá no pase nunca nada malo. En caso de que algo malo pase, no tienen ningún tipo de responsabilidad civil, porque ellos no tienen por qué ver paciente. Entonces, si algo pasa, ellos no son culpables de nada. ¿Listo? Entonces, lo importante siempre es que ustedes tengan algún signo de alarma, los lleven directamente a un servicio de salud al más cercano posible. Entonces, ¿cuándo llevamos a los menores de 5 años a consultar? Primero, que ustedes los vean con aumento de frecuencia respiratoria. Ya ahorita lo hablamos. Recuerden que la fiebre aumenta la frecuencia respiratoria. Tener la nariz llena de mocos también la aumenta. Entonces, intenten siempre evaluar ese aumento de frecuencia respiratoria, siempre con nariz limpia y sin fiebre. Si a pesar de que tiene nariz limpia y no tiene fiebre, sigue respirando rápido, lo tienen que llevar por urgencias porque puede ser una neumonía lo que está empezando a darle al niño. Segundo, retracciones, o sea que se le hundan las costillitas cuando respira, que el pecho le silbe. Si el niño no quiere comer o vomita todo lo que come, la fiebre no cede con medicamentos. Si está anormalmente irritable, o sea, usted al niño, usted lo conoce muy bien a su hijo sé que es tranquilo, que aún con fiebre está tranquilo, pero lo ven demasiado irritable, puede que tengan un problema, puede que tengan un dolor que vale la pena que sea evaluado por un médico. Si está demasiado decaído o somnoliento, algo que sea anormal en el niño que ustedes tienen en casa, ¿cierto? Recuerden que la fiebre da malestar y decaimiento, puede dar algo de somnolencia, pero si el niño está anormalmente decaído o anormalmente somnoliento, es motivo para llevar por urgencias. Y obviamente si convulsiona, ¿cierto? Entonces miren que son síntomas que afortunadamente no son tan frecuentes en la vida diaria, que muchas veces nuestros niños que han tenido infecciones respiratorias, yo tengo una hija de 4 años, mi hija nunca ha tenido ningún síntoma de estos, afortunadamente ha tenido ya muchas gripas en su vida, afortunadamente no son tan frecuentes como el artículo mencionamos, pero igual hay que estar pendiente de ellos por si por algún motivo deben consultar. Ya niños más grandes, o sea, más de 5 años que se comunican mejor, y ya los adolescentes deben consultar en caso que se sientan con dificultad para respirar, que les duela el pecho cuando respiran o cuando tosen, que esté muy decaído o que se vea muy cansado, o que tenga fiebre que dure más de 48 horas. Recuerden que estos muchachos y los niños más grandes suelen tener menos episodios de fiebre, suelen tener fiebres más bajitas y que duran menos, porque tienen ya un sistema inmune mucho más maduro, mucho más entrenado. Entonces es inusual que un niño de estos tenga fiebre más de 2 días y que de pronto no tenga alguna cosa que vale la pena que algún médico evalúe para poder intervenir de forma más adecuada. ¿Qué medicamentos no debemos usar sin prescripción médica? Primero, antibióticos. Listo, completamente no recomendado antibióticos en la casa. Les prohíbo de una vez guardar cunchitos de antibiótico en las casas, eso no se debe guardar. Uno cuando toma un antibiótico, el resto lo debería botar para no tener la tentación del antibiótico en la casa. El antibiótico debe ser mandado por un médico que sepa de lo que está haciendo y que tenga claro que el diagnóstico es una infección bacteriana que se beneficia de antibióticos. Los virus no se benefician de antibióticos, listo. Aplica para las gripas, aplica para COVID. Listo, en la pandemia de COVID tuve mucha gente que tomaba acitromicina para el COVID, eso no se usa. Listo, los antibióticos no afectan a los virus y obviamente no te van a aliviar. Segundo, antitusivos. Listo, los medicamentos para la tos no están recomendados. Recuerden que hay formas mucho más sencillas y más baratas de manejar la tos, como las bebidas dulces, la miel con limón, por ejemplo. Los antigripales están contraindicados en menores de 12 años. Ese dobles gripa, ese enoxaparin, es reservado para la población adulta o la gente que tenga más de 12 años. No se debe utilizar ningún jarabe con combinaciones en niños menores de 12 años, pues no están aprobados. Y esteroides. Muy frecuente que les manden prednisolona o hidrocortisona para tomar durante las gripas o las infecciones respiratorias. Eso no se debe hacer. Los esteroides son medicamentos que son muy buenos, son muy potentes, pero tienen efectos secundarios bastante indeseables cuando se usa de forma inadecuada. Entonces los esteroides no deben ser utilizados en nuestras casas de forma indiscriminada y mucho menos si no fueron prescritos por un médico que evaluó previamente al niño enfermo y llevado a su servicio de urgencias. Ya para terminar, la charla realmente es una charla que es corta, pero obviamente quedo dispuesto para preguntas. Para llevar a casa hablamos que es una infección que es bastante frecuente, la mayoría son autolimitadas y recuerden que tenemos 4 puntos claves. Primero, evitar infectar al resto, o sea, autoaislarse. Si el niño está enfermo, intenten no llevarlo al colegio. Yo sé que a veces no se puede, papá y mamá trabajan, eso es muy complicado algunas veces, pero cuando en la medida de lo posible, que el niño no vaya al colegio para que no enferme a los demás. Segundo, la mayoría de enfermedades respiratorias agudas se pueden manejar en la casa con medidas simples. Miren lo que ahorita hablamos con la parte de la tos, el dolor para tragar, la fiebre, el malestar. Son síntomas que se pueden manejar con medicamentos fáciles de conseguir y que bien manejados son bastante efectivos.
Tercero, vigilar los signos de alarma para definir cuándo consultar. Una gripa no es igual a consulta. Una gripa se puede manejar en la casa sin ningún tipo de problema. Cuando los niños tienen algún síntoma, los que ahorita hablamos, que ameriten consulta, no duden en hacerlo. Pero si el niño está con gripita, moquitos, congestión, fiebrecita, pero está tranquilo, va bien, toma liquidito, orina bien, no está con dificultad para respirar, déjenlo en la casa, no hay ningún problema. No se vayan por urgencias. Eso, congestión en servicio de urgencia, le toca esperar más tiempo, enferma más gente en el transporte, enferma más gente en el servicio de urgencia, entonces no sé, que no se vayan para ninguna parte. Y recuerden que los medicamentos antitusivos, antigripales y antibióticos solo se usan por prescripción médica. No se deben formular, no se deben tomar en casa porque un vecino me dijo, que porque mi amiga me dijo, que porque mi amigo me dijo, que mi hijo le dio lo mismo la vez pasada. No, cada cuadro infeccioso es diferente y se debe evaluar a la luz de ese cuadro infeccioso. Entonces intenten al máximo no usar estos medicamentos que pueden tener efectos secundarios y que pueden no funcionar para lo que realmente necesitamos y que a largo plazo pueden tener efectos indeseables. Les agradezco mucho por la atención de esta conferencia. En el chat, por favor, ponen las preguntas que ustedes quieran. Quedo disponible para las dudas que ustedes tengan y muchas gracias. Listo. Eugenia, ¿las leo yo o las lees tú, las preguntas? Hola, doctor. Es que yo tuve un inconveniente aquí de conexión, pero ya estoy por acá nuevamente. Tranquila. Bueno, doctor, por aquí tenemos una pregunta y es, ¿existe alguna vitamina que sea de uso diario para prevenir estos cuadros virales, como por ejemplo la emulsión de Scott, que es tan mencionada, recomendada y alabada por las abuelas, por ejemplo? ¿Qué recomendación tiene usted frente a este tema? Realmente cuando el niño tiene una alimentación balanceada, es un niño que come bien, que come sus comidas al día como tiene que ser, no debería tener ningún tipo de déficit, de déficit nutricional. O sea, la emulsión de Scott lo que hace es aportarle algunas vitaminas y minerales, pero si un niño come bien, se alimenta bien y no tiene como ningún problema alimentario, pues no aportaría nada más. O sea, si usted quiere darle emulsión de Scott diario, pues no hay ningún problema. Pero el niño que se va a enfermar de gripa, se va a enfermar de gripa, porque eso no depende de tomar una emulsión de Scott o algún otro multivitamínico. Realmente ese tipo de medicamentos se recomiendan mucho más en niños que tienen algún problema de defensas, en problemas cardiovasculares, que no se pueden alimentar bien, los desnutridos. Pero el niño que come bien, pues posiblemente va a estar mejor nutrido para aguantar la infección que le va a dar, pero ninguna cosa le va a prevenir que se infecte. Muchas gracias, doctor. Nos preguntan, ¿es recomendable bañar al niño cuando presenta fiebre alta? Lo dijimos durante la charla, pero vale la pena que lo repitamos, que es un mensaje muy importante, porque es una medida que utilizan mucho los papás, el baño por la fiebre. Como les dije, la fiebre es un mecanismo de defensa del cuerpo. O sea, el cuerpo aumenta la temperatura corporal cuando quiere defenderse contra algo. O sea, la fiebre no ocurre porque algo externo me está calentando, sino que mi cuerpo quiere tener temperatura alta. Eso es lo primero. Entonces, si la fiebre fuera mala, pues no nos daría fiebre nunca porque el cuerpo no se quiere matar a sí mismo. Entonces, si usted quiere bajar la temperatura, lo primero es utilizar medicamentos para bajar la temperatura. El baño con agua tibia se podría utilizar como una ayuda al medicamento, pero no como único recurso. Y la idea es que es un baño tibio, o sea, no meterlo en baño agua fría, que hay gente que lo mete en agua fría para bajar la temperatura rápidamente. Eso lo que va a hacer es disconfort, dolor, escalofríos, temblores. Entonces, si usted quiere bañar al niño con fiebre, pues déle el medicamento. Y después de media horita le puede pegar el bañito, pero con agua tibia. Listo, eso es lo más importante en este caso. Pero siempre con el medicamento ayudándole, siempre. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Es adecuado el uso del Big Vaporub? Pues ya sea aplicado en el pecho, en las piernitas, o inclusive también uno ve que ya lo publican y lo promocionan como para hacerlo de uso de inhalador. ¿Qué tan recomendable es? Sí, muy bien. A ver, hay estudios con respecto al Big Vaporub, es muy interesante, porque los medicamentos que los ungüentos que unen la mentol pueden ayudar a que el niño esté más cómodo. O sea, la persona que se expone a ese tipo de dolores en los episodios gripales tiene una sensación de que está mejor. El aire entra más fácil, más fresco, entonces no lo va a aliviar más rápido, pero sí se va a sentir mejor. Melody pregunta aquí la parte también de ungüentos y productos con aromaterapia. No es mi área de expertise la aromaterapia, o sea, no soy experto en terapias alternativas,
pero si son ungüentos que no tengan ningún tipo de alteración en la piel del niño, si la piel en la cual va a aplicar usted eso no está irritada, ni mucho menos, pues posiblemente no le haga ningún daño y puede que se sienta un poco mejor. O sea, se sienta un poco mejor, pero no lo va a aliviar más rápido, pero sí puede que el niño se sienta mejorcito. Bueno, doctor, por aquí nos preguntan, con esto del COVID, ¿cómo diferenciamos si es una simple gripe o es COVID? Es imposible diferenciar. O sea, porque es que el COVID en niños puede ser una simple gripa. Realmente es imposible diferenciarlo. La pandemia ha madurado. O sea, la pandemia ya lleva mucho tiempo en pandemia. Al principio le damos muchísima importancia a las pruebas de COVID. Siempre que tenemos síntomas respiratorios, lo primero que hacemos era correr a urgencias a que nos hicieran la prueba. Actualmente, para doña Marta, realmente diferenciar COVID de gripa es imposible, y sobre todo en niños, porque es que el adulto de pronto es más fácil porque el COVID les pone más maluco, les da más fiebre, pues que un niño le da mocos, le da tos, le da congestión, le da dolor para tragar, y puede ser o un adenovirus, o una influenza, o un COVID, pues o COVID, común y corriente. Entonces ahí es donde entra aún más importante el mensaje que ahorita les di. Si niños tienen síntomas respiratorios, intenten dejarlo en la casa, porque si tiene un COVID, por ejemplo, pues la idea es que no se lo pegue a nadie más, pero diferenciarlo por clínica es completamente imposible. Bueno, doctor, esa es una pregunta que tengo y es, qué rico poderle contar como a estas personas que están conectadas, que tienen niños pequeñitos que apenas van a ingresar a esta etapa escolar. Uno de los temores y lo que uno vive mucho como papá es la recurrencia en estas virosis. Esto es normal, esto hace parte del proceso, porque también encontramos muchos papás y muchas mamás que toman la decisión de desescolarizar, porque los niños primero estaban en su casa y no se enfermaban mucho, y desde que los entré a la guardería se me enferman el doble. Entonces, qué rico que usted les pueda contar a ellos si esto hace parte del proceso, cuándo sí retirar o cuándo insistir. ¿Qué les puede decir ustedes a los papás frente a este tema? Ok, sí, pues muchos lo hemos vivido. Yo también pues, tengo mi hija de 4 años que también pues mi hija antes de entrar al colegio era la más sana de todos los niños del mundo, ¿cierto? Y empezó en el colegio, pues empezó a enfermarse. Es normal, sí. O sea, recuerden que los niños interactúan entre ellos, se abrazan, se dan picos, comparten chupetas, comparten juguetes. Entonces, con que vaya uno enfermo a la guardería, eso enferma al resto. Entonces, es muy normal que estos muñecos se mantengan enfermos más de lo normal. ¿Cuántas gripas le dan por año? 8 o 10 gripas por año, 12 gripas, o sea, una por mes. Y como ahorita les conté, pues la tos es el último que se les quita, entonces estos niños tosen todo el año. Entonces, mi consejo es, primero, pues tomarlo con mucha calma, ¿cierto? Los signos de alarma no dejan de ser importantes, siempre se deben hablar los signos de alarma para definir cuándo consulta uno. Idealmente, si están enfermos, pues no mandarlos para que no enfermen al resto de los niños, ni se pongan más malucos, ni alguna cosa. Sacarlos del colegio no creo que haga la pena. La guardería y los colegios actualmente hacen parte de la dinámica normal de muchas personas. La vida ha cambiado mucho, no es tan frecuente encontrar actualmente mamás que se dediquen solamente a estar en la casa cuidando a los niños. Muchas veces muchas mamás trabajan, muchos papás trabajamos. Entonces, muchas veces las guarderías y los colegios son nuestra posibilidad de poder seguir teniendo una actividad económica normal para poder subsistir normalmente, y que ellos pues aprendan, interactúen y conozcan más personas. Entonces, el colegio no es solamente un sitio para echarlos allá y que no más, sino que tengan posibilidad de interactuar. Entonces, realmente sacarlos del colegio solamente en caso de que tengan infecciones graves recurrentes, que es que el niño está hospitalizado hasta otra vez por neumonía. Ahí vale la pena mirar que de pronto no tenga un problema de inmunidad que amerite la pena estudiarlo, o vigilar que de pronto tenga algún problema más grave. Pero son infecciones respiratorias o gastrointestinales comunes y corrientes que se alivian rápido, que se alivia y se queda bien. Yo pienso que el daño que se le hace a sacarlo del colegio en el contexto creo que es mucho peor. Muchas gracias, doctor. Doctor, en el chat no tenemos más preguntas, pero quisiera que para cerrar nos contara un poquito acerca de vacunación en estos momentos COVID para niños. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos en estos momentos en Colombia? ¿De qué edad están vacunando? ¿Cuántas dosis deben tener? ¿En qué va ese proceso de vacunación? También para que aprovechemos e invitemos a todos estos papás y familiares que tenemos conectados para activar también el tema de la vacunación. Sí, pues la vacunación hasta ahora sigue igual a la recomendación. Estamos vacunando a partir de los 3 años de edad. La vacuna utilizada es Sinovac. Son 2 dosis separadas una a la otra por un mes. Es como lo que se recomienda actualmente, 28 días. ¿Vale la pena hacerlo? Pues hombre, sí. Hay vacunas que son más atractivas, entre comillas, Pfizer y Moderna, que son vacunas que han demostrado que son muy efectivas.
que están aprobadas desde los 6 meses de vida, o sea, se pueden aplicar, pero en Colombia todavía no tenemos disponibilidad de vacunas. Entonces, por ahora que tenemos disponible, Sinovac desde los 3 años. ¿Vale la pena hacerlo? Sí. Finalmente es una vacuna que es muy segura, es muy bien tolerada, tiene impacto sobre la enfermedad, sobre todo la enfermedad grave, que eso es muy importante. Cada vez sale más evidencia que aunque los niños les da COVID más suavecito, igual no es despreciable episodios de infección grave por COVID en niños. Entonces, cualquier enfermedad que uno pueda prevenir con vacunas, que le dé a uno y que le dé grave, sabiendo que hay vacuna disponible, es un exabrupto. O sea, estamos en pleno siglo XXI con disponibilidad de vacunas para enfermedades que antes se veían con frecuencia y que ya no se ven, y que unas que se ven pero ya se ven mucho menos graves como COVID. Entonces, mi invitación es que si tienen niños mayores de 3 años que aún no han vacunado, por favor, llévenlos a vacunar. Es una vacuna que es muy segura, es bien tolerada, funciona. Entonces, por favor, no lo duden, llévenlos a vacunar. Doctor, aquí tenemos una pregunta en el chat y dice, mi niña no tiene la vacuna todavía, por la gracia de Dios no se enferma todavía, pero sí lleva una alimentación balanceada. Es un comentario que nos hacen acá. Sí, la alimentación balanceada es muy importante, pero no aprender que se infecte. Ojalá no se infecte, obviamente no me interesa, ni deseo que le pase. Pero el hecho de que coma bien o que tenga una alimentación balanceada no la deja exenta de que se pueda enfermar. Entonces, si hay forma de prevenirlo con vacunas, pues ¿por qué no lo hacemos? Definitivamente para eso alimentar, para mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, doctor, en el chat no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. El próximo mes tenemos también un Facebook Live con un tema de mucho interés. Estén pendientes de nuestras páginas, de nuestras redes sociales, que aquí les estaremos contando cuál es ese tema. Les estaremos brindando toda la información. Al doctor Juan Gonzalo, muchas gracias por tanta generosidad de compartir su conocimiento. Él es un pionero para el aporte al trabajo comunitario y muchas gracias, porque sabemos que siempre podemos contar con usted. Hasta la próxima, muchísimas gracias y feliz noche. Gracias, feliz tarde y que les vaya muy bien.